Gloria sea al Señor. Hermanos, hay que creerlo, ¿eh? Si decimos que Él volverá, es porque lo creemos, no porque me lo dijeron o porque lo escuché. Debemos de creer que nuestro Señor Jesucristo volverá. Así como vino la primera vez, vino en su humillación, murió en una cruz por nuestros pecados, pero la gran diferencia es que ya no va a volver de esa manera. El Señor Jesucristo viene con poder y gran gloria. Por eso la Biblia dice que debemos de cantar con entendimiento. Así que, hermanos, cada vez que tengamos que expresar estas palabras, Él volverá o Cristo viene, también nos plantea el reto de pensar hacia adentro cómo estamos viviendo. Porque la misma Biblia dice que los que tienen esta esperanza, ¿qué hacen? Se purifican en Él. Es decir, una de las mayores evidencias que yo estoy esperando a Cristo es teniendo una vida acorde a lo que establece su palabra, y bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. ¿Cuántos les gustaría que cuando el Señor venga le encuentre predicando, cantando? Pero como dirían por ahí, imagínate uno que dice que es cristiano y que cuando el Señor venga lo encuentren robando en un banco. El Señor, una cosa terrible eso. Pero damos gracias al Señor de que estamos aquí, que le servimos y que le adoramos. Hoy vamos a concluir una serie que iniciamos hace 2 domingos atrás, basados en 2 Corintios capítulo 6. Le voy a pedir por favor que me acompañen. 2 Corintios capítulo 6. Vamos a ver hoy la última parte, especialmente los versículos 8 al 10 de 2 Corintios capítulo 6. Estamos hablando, amados, acerca de las credenciales de un ministro de Dios. Ya vimos las 2 partes primeras y hoy concluimos con esta sección que encontramos en los versículos 8 al 10. Lo voy a leer, estaremos orando al Señor y que Él nos dirija conforme a su voluntad. 2 Corintios 2, 8. Por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Oremos al Señor. Padre amado, gracias te damos. Gracias, buen Padre, porque tuyo es el reino, tuya es toda la alabanza. Y podemos cantar como hace un momento lo entonamos: volverás. Gracias porque cumples tus promesas. Y porque esta es una esperanza viva, porque se fundamenta en aquel que conquistó la muerte, que es Cristo Jesús. Pon en nosotros un corazón íntegro y dispuesto a servirte. Guárdanos, Señor, de cualquier cosa que nos esté estorbando en esta tierra, cualquier cosa que impida que nosotros crezcamos y le hablemos a otros de estas grandes maravillas. Bendice este tiempo y gracias también por las personas que están entre nosotros que no te conocen. Sé con ellos, que sea tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, pueda también llegar a sus corazones. Que tu Espíritu Santo sea quien convenza de pecado, justicia y juicio. Estamos delante de ti y de parte tuya, glorificando y exaltando tu nombre. Hoy, ayúdanos, Padre, a concluir con esta serie sobre las credenciales de un ministro de Dios. Que no sean simples palabras, que no sea simplemente para recordar cosas que debemos de hacer, sino que hagamos el compromiso de vivir una vida digna del Evangelio. Perdónanos si en algún momento nos hemos cargado de los afanes de esta vida. Ayúdanos a mirar
poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Ten misericordia de nuestro mundo. El mundo cada día se desploma, pero gracias a Cristo Jesús que volverá y hará nueva tierra y nuevos cielos. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Glorificado sea, Señor. Te amamos. Danos la fuerza para continuar. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, en el día de hoy queremos básicamente ya entrar a la parte reflexiva de todo lo que hemos estado tratando durante estos días. El tema, que dicho sea de paso, hermanos, les invitamos a que si por alguna razón no pudo escuchar los temas anteriores, en el canal de la iglesia, pues ahí se encuentran alojados los demás, la parte 1 y la parte 2 de este tema sobre las credenciales de un ministro de Dios. Brevemente les hago un repaso de lo que Pablo ha estado comentando. Recuerden que en la carta a los Corintios, el apóstol Pablo reiteradamente tiene que demostrar que él es un apóstol de Jesucristo. El apóstol Pablo, dentro de todo lo que comprende su ministerio, él también presenta sus luchas, también presenta las cosas que tuvo que atravesar. Y como un currículum de vida, en el capítulo 6, en esta parte, él se presenta como un ministro de Dios sobre algunas bases que nos sirven a nosotros hoy día para evaluar a aquellos que dicen que son de Dios, que sirven a Dios, porque lamentablemente y desafortunadamente tenemos que decirlo, cualquier persona se hace pasar por un ministro de Dios en esta tierra. Cualquier persona se hace pasar por cristiano, se hace pasar por pastor, se hace pasar por lo que sea. Y muchas veces la gente no toma en cuenta estos patrones que Pablo establece de un ministro de Dios, sino que las credenciales del mundo son sobre la base de que si hay mucha gente en un sitio, esto es de Dios. No siempre los lugares donde usted vea muchas personas tome como punto de partida para decir, ya esto viene de Dios. Tengamos mucho cuidado con eso, porque incluso uno de los ejemplos que siempre ponemos es con el tema de lo que sucedió cuando Faraón no quería dejar ir al pueblo y se presentó Moisés, Aarón delante de él, y usted sabe qué fue lo que sucedió. Donde la vara se convirtió en ¿qué? En serpiente. Y la de los magos, ¿qué pasó con ellos? También. La gran diferencia es que la de Moisés y Aarón pudieron con ellas. Pero no pasemos desapercibido de que también la de los magos se convirtieron en serpientes. De manera que no todo lo que podamos ver y decir, mira, esto es así, esto es de Dios. No, Satanás sabe hacer de la suya también. Y sabe engañar a la gente. Y más que esto, me voy más lejos. La Biblia dice, con respecto al anticristo, que Dios le envía un poder engañoso para que crean la mentira. Y va a hacer muchas cosas y milagros y cosas raras. Jesús dijo que muchos en aquel día le dirán, en tu nombre hicimos que muchos milagros. Y el Señor les va a decir, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. De manera que tengamos mucha cuenta con evaluar quién es un ministro o quién es un siervo de Dios sobre nuestros criterios y no los criterios que establece la palabra de Dios. Entonces Pablo, en su lucha con estos opositores, él en los versículos anteriores se presenta diciendo ya, siendo más específico, versículo 4 en adelante, todas las cosas que tuvo que pasar. Antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, que ya esta es la parte de los valores morales, espirituales. La primera parte tiene que ver con sus aflicciones,
que muchos entienden que un ministro de Dios no debe de pasar por esas cosas. Porque si usted es un hijo de Dios, ¿cómo es posible? Pues él pasó muchas necesidades, más de lo que usted se imagina. Y también en la segunda parte dice en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra. Esas dos partes de sus credenciales ya la vimos, ya la pudimos explicar en qué consistían cada una de esas partes. Pero en esta última ocasión, ya los versículos 8 al 10, se presenta una serie de contrastes o antítesis donde Pablo, que ya había vivido muchas cosas, ahora llega a una conclusión, de alguna manera u otra respondiendo a aquellos que lo veían de tal forma. Y yo les voy a decir algo, el mundo, en su transcurrir de la vida cristiana, en todas las cosas que usted pasa, el mundo tiene una perspectiva de ver al cristiano. Hay muchas personas que ven a los cristianos con pena y dicen, ay, qué pena me da. Hay muchas personas que dicen, mira, están perdiendo el tiempo. Hay muchas personas que dicen, mira, qué tanto se esfuerzan y tanto, y mira qué pasa. Como están diciendo muchos por ahí, ¿dónde está el Dios de Israel con esto que está pasando ahí entre Israel e Irán? Pero Pablo ahora, a través de este contraste, va a mostrar la realidad entre la perspectiva de los que dicen los opositores o el mundo y la perspectiva que usted y yo debemos de tener en esta vida. Porque muchas veces somos afectados por lo que los demás dicen, no por lo que Dios dice de ti, que debería ser lo que más nos importe a nosotros. Porque a veces estamos tan preocupados, ¿qué dice el mundo? ¿Qué dice la gente? ¿Qué dicen los que se oponen? Y Pablo, a través de este contraste, presenta realidades que podemos pasar en esta tierra, pero siempre poniendo la mira en el Señor. Un ministro también se prueba por sus reacciones, su manera de ver las circunstancias que lo involucran o por la que tiene que pasar en esta tierra. Y por eso Pablo dice, dentro de su presentación como ministro, dice el versículo 8, por honra y por deshonra. Esto es interesante, amados hermanos, escucharlo. Porque déjeme decirle algo, de Pablo se había dicho muchas cosas y no necesariamente eran buenas. A Pablo lo criticaban muchísimo, hablaban mal de él, los falsos apóstoles, personas que lo despreciaban, hablaban de él como un impostor. En 2 de Corintios, capítulo 2, 17, no lo vamos a leer por el tiempo, pero Pablo da pinceladas sobre esto. Sin embargo, en cada uno de sus sufrimientos, Pablo nunca lo convertía en un momento de tristeza, sino que lo tornaba para glorificar a Dios. ¿Sabe usted que como cristiano, no importa qué tan bien usted viva para Cristo, llegará momentos donde habrá personas que lo van a deshonrar? Como una vez dije hace un tiempo, aún haciendo las cosas correctamente, tampoco garantiza de que alguien hable mal de usted en algún momento. Porque como decía Eclesiastés, Salomón, la excelencia de obra despierta la envidia. Y a veces usted encuentra personas que hablan mal del otro y dice, pero ¿cuál es el argumento? No, que no me gusta cómo lo hace, pero ¿cuál es? Porque lo hace muy bien. Pero el apóstol Pablo tuvo muchas personas que lo difamaron, que lo deshonraron, que se burlaban de su apariencia física, que se burlaban de todas sus posibles debilidades que tenía. Y no vamos para menos, al Señor Jesucristo también le pasó lo mismo. Al Señor Jesucristo lo deshonraron muchas veces. Y déjeme decirle, amados, que la vida cristiana no nos desliga a nosotros de pasar momentos quizás vergonzosos sin que nosotros lo procuremos. Satanás es muy astuto y Satanás, según nuestras debilidades, nos tienta.
Satanás sabe que hay personas que cuando le dicen una palabra fuerte se ponen a llorar. Ahí están las personas que le aparecen. Ahí están las personas que siempre se le encuentran en el camino. No ignoremos, dice la Biblia, sus maquinaciones. Porque el enemigo se goza cuando nosotros somos deshonrados. Y lo peor del caso es que cuando usted vive para Dios, que usted dice yo vivo una vida intachable, y hay personas que se han encargado de destruir el testimonio de alguien sobre la base de un chisme. Y siempre lo he dicho y lo reitero, es tan penoso que si se vende un falso testimonio suyo o un chisme suyo, ¿usted sabe con qué es que se queda la gente? Con la primera versión. Se publica un video de algo de que alguien cometió una fechoría y lo confundieron con alguien. Sale la persona desmintiendo eso que sucedió, que no era él, que era otro. Pero ya son millones los que vieron la primera. La réplica nadie la ve igual. Y lamentablemente se queda la deshonra de esa persona, quizás para toda la vida, porque nunca vieron la segunda parte. De manera que es muy delicado este mundo, pero no estamos exentos de eso. El cristiano va a tener momentos de honra y deshonra en esta vida. ¿A cuánto nos gustaría que nos saludaran cuando llegamos a un lugar? Hola, ¿cómo usted está? Distinguido, distinguida. Pero van a haber lugares donde quizás no te estimen igual. Y déjame decirte que eso es lo que más le duele a muchas personas. Pero muchas veces como cristianos pasamos por cosas como esta. Y tenemos que manifestar a Cristo. Tenemos que seguir siendo verdaderos cristianos. Porque Jesús lo pasó y Pablo lo menciona aquí. Por honra y por deshonra. O sea, yo no estoy buscando solamente la honra. O yo no sé que todo el tiempo me van a honrar. Como cristianos yo sé que va a haber momentos donde haya personas que no me conozcan en un lugar. Y que no te traten con lo que como tú entiendes que se te debe de tratar. Y eso le pasa a muchas personas que son influencers. O muchas personas que entienden que el mundo entero lo conoce. Por usted y yo sabemos que hay personas que tienen millones de seguidores y usted no sabe quiénes son. Dice, oh, tenía tantos millones de gente, yo no conocía a esta persona. El mundo es así, hermanos. ¿Alguna vez ha pasado por deshonra? ¿Alguna vez ha pasado por honra? Eso es parte de la vida. Que eso no nos obstaculice para seguir sirviendo a Dios. Porque déjame decirte algo, hay personas que han dejado de servir a Dios porque han pasado alguna deshonra. Aunque sea una calumnia. Sigamos hacia adelante. Porque eso no detenía al apóstol Pablo en su misión. Él pasó por momentos donde los hermanos le ayudaban, le enviaban, lo saludaban, lo amaban, pero también pasó por momentos de deshonra. Y Pablo dijo, ay no, es que mira, ahora están hablando cosas mal de mí. Pablo seguía predicando a Cristo. Hermanos, usted se va a detener en la obra de Dios porque alguien dijo un mal comentario. Si de Cristo dijeron de todo. Entonces, el verdadero ministro de Dios no persiste en la obra de Dios sobre la base de que si me honraron o no me honraron. Nuestra mayor honra está en nuestro Señor Jesucristo. Y nada mejor que recibir la aprobación de Dios. El mundo nunca va a aprobar todo lo que tú haces. Pero Pablo también dice, por honra y por deshonra. Pero también dice, por mala fama y por buena fama. Cuán triste es nosotros después de construir un testimonio de tantos años, como dice Eclesiastés 10, las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. ¿Sabía usted que una pequeña cosa puede ser un detonante para que su testimonio se pierda? Por años, toda la vida. Cristianos que han tenido una paciencia y una mansedumbre como Moisés,
Pero de una vez, ¿usted sabe lo que le pasó a Moisés? Golpeó la roca. El apóstol Pedro fue un gran predicador, pero hay mucha gente que todavía lo recuerda a él como aquel que negó a Jesús solamente. Pero Pedro cambió después de eso, y Pedro estuvo dispuesto a morir por Cristo. La gente está más acostumbrada a ver lo negativo del otro que lo positivo. La gente está más interesada en tu fracaso que en tu logro. Eso es así. El mundo está diseñado para esto. Que cuando ocurre algo bochornoso, feo, morboso, la gente ¿qué hace? Lo sigue y lo reproduce y lo comparte. Comparte un versículo a ver si va a ser lo mismo. Comparta la palabra de Dios a ver si la gente va a tener el mismo ánimo. No. Porque a la gente le encanta lo que conlleva al morbo, a la mala fama y a destruir a la gente. Sin embargo, déjeme decirle que como cristianos puede que tengamos mala fama, no porque usted haya hecho algo malo, sino porque alguien se haya encargado de darle esa mala fama. También van a haber buena fama de alguien que haga todo lo contrario. Pero esa es la vida cristiana, amados. Y Pablo vivió ambas cosas. Pablo vivió honra y deshonra. Mala fama, buena fama. Pero Pablo no estaba buscando ninguna de esas cosas. Lo que se diera en el camino. Mi propósito es servir a Cristo. Puede ser que en este momento estés pasando por cosas como esta, no lo sé. Pero mi invitación con esta reflexión es que hagamos lo que hizo Pablo. Pablo se mantuvo haciendo la obra del Señor, sabiendo en quién había creído. Porque hay cosas, mis amados, que no las vamos a poder controlar en esta tierra. Si de Jesucristo hicieron y hablaron todo, ¿cuánto más de nosotros? Pero dice Pablo en esta serie de contraste, oiga más, como engañadores, pero veraces. O sea que ahora Pablo está dentro de su contexto de mala fama y todo eso, está incluso mencionando aspectos de lo que pudieran haber estado diciendo de Pablo. Y una de ellas es como engañadores. Porque mientras Pablo decía que ellos eran los falsos apóstoles, de Pablo decían que el falso era él. Mientras usted está diciendo que tiene la sana doctrina, en otro lugar están diciendo que usted no tiene la sana doctrina. Y así sucesivamente. Pero es duro que alguien te vea a ti como un engañador. Como un engañador, como alguien que habla mentira, como alguien que finge sentir algo y no lo siente, como un engañador. Y por un lado, podemos decir, si lo traemos a nuestros tiempos, yo puedo decir que hay muchos engañadores realmente. Hay muchos que están engañando en las iglesias a personas, prometiéndole cosas que Dios nunca le prometió, engañando a los fieles para que obtengan algo sobre la base de que entreguen todo lo que tienen en los bolsillos y que no miren qué fue lo que sacaron, entréguenlo porque eso es el Señor. Y hay mucha gente que está engañada, hermano. Esa es la realidad. Pero van a haber momentos donde aún los verdaderos, aún los que están sirviendo a Dios con integridad, lo entren dentro de ese grupo. Usted no está escuchando hoy día que ahora mismo la opinión general de muchas personas cuando se habla de pastores, los pastores. Incluso muchos impíos hasta se ríen de esto y dicen, yo quisiera ser pastor. Porque lamentablemente, por lo que está pasando del otro lado, engloban a la mayoría de los pastores o a los cristianos. Porque un cristiano hable mala palabra o dice, mira, los cristianos están así. No. El Señor conoce a los que son suyos. A nosotros nos pueden engañar, pero al Señor nadie lo puede engañar. Y tarde o temprano el Señor se encarga de hacer lo que tiene que hacer. Pero que si se nos acusa de engañadores, que sea mentira eso que digan de nosotros. Bienaventurados sois, como dice el Señor Jesucristo, cuando por mi causa os vituperen y os persigan
y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Sobre esa condición, ustedes son bienaventurados. Pero si dicen que ustedes son unos engañadores, no se ofenda por eso. Si usted sabe que está actuando mal, arrepiéntase y viva para Dios. Porque no hay una cosa que se ofenda más que alguien que sabe que está mal y le digan que usted está mal. Cuando usted descubre a alguien que está engañando, hasta se ofende y se victimiza y dice, tú me estás diciendo a mí engañador, con la prueba ahí. Por no decir en el momento, sí, es verdad, lo hice mal, pequé, quiero pedir perdón, no lo vuelvo a hacer. Pero es fuerte. Hay personas que hasta que no le presentan un expediente completo de su vida, no dicen, pequé, estoy mal. Como engañadores. Pero Pablo dice, pero veraces. ¿Y quién puede determinar que ellos son engañadores o veraces? El Señor, que conoce a los que son suyos. De manera que Pablo estaba confiado en el Señor. Aunque lo tenían como engañador, pero él podía decir, veraces. ¿Y qué más? Como desconocidos, pero bien conocidos. Quizás Pablo se refiere a, según los opositores, a su falta de credenciales, capítulo 3, versículo 2, y como contraste a esos judaizantes que se consideraban ellos, como naturalmente vemos, como personas distinguidas, pero sabemos por otro lado que el mundo tampoco conoció a nuestro Señor Jesucristo. A los suyos vino, los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A Jesús, los habitantes de su aldea le conocían como ¿quién? Como el hijo del carpintero. ¿Y este no es el hijo del carpintero? Mateo 13:55. Aunque la fama de Jesús luego fue creciendo por todo lo que él hacía, pero como siempre pasa, después que una persona muere, muchas veces la gente o personas que cantan, artistas por ejemplo, que después que mueren las canciones se pegan más. Después de la muerte de Jesús y su resurrección, su fama aumentó mucho más que cuando estaba en vida. Porque mientras estaba ahí, lo negaban, decían que era un impostor, que se creía Dios y todo lo demás. Pero yo te quiero decir algo. Pablo podía, como apóstol Pablo, que visitó muchos lugares, él podía decir, a mí me conoce todo el mundo. Porque yo visito por todas partes, yo llevo el evangelio. Pero habían personas que no lo consideraban como tal, no lo estimaban. Y Pablo pasaba como un desconocido. Y Pablo pasaba como alguien insignificante. ¿Quién es Pablo? No es un filósofo de nuestra época, ¿no? Es alguien que se está inventando una enseñanza. Así lo veían por ahí. Como desconocidos, pero bien conocidos. Me da pena eso. Una vez tuvimos una conferencia aquí de jóvenes con ese título. Como desconocidos, pero bien conocidos. Porque da pena también hoy día cómo la gente está procurando ser conocidos por el mundo, conseguir fama del mundo. Y vea usted qué está haciendo la gente para tratar un momento de fama. Y yo le digo algo, hermanos, lo que estamos viviendo en esta tierra es algo que da mucha tristeza. Personas que dicen, vamos a hacer tal cosa porque tenemos que hacernos viral como sea. Su deseo de ser conocidos y monetizar el pecado. Lo último que vi en estos días fue un grupo de amigos que se reunieron y dijeron, mira, esto se tiene que llevar viral sí o sí. Partieron un huevo, uno se lo puso en la boca y ya usted sabe, había una fila, uno se lo pasaba al otro por la boca hasta llegar al último y se hizo viral el video porque eso era lo que ellos querían, llegar al mundo entero. La gente está haciendo todas las locuras posibles para que los conozcan. Y yo le voy a decir algo,
No busque esas cosas. Quien debe de conocerle es el Señor. Nuestra fama está en los cielos. Ahí es que debemos de hacer tesoro. Usted en esta tierra no lo va a conocer todo el mundo. Procure vivir una vida agradable al Señor. Que el mundo no te conozca. Yo siempre pongo las genealogías de Crónicas, que mucha gente no le gusta leer el libro de Crónicas, porque dicen que hay demasiada genealogía, hay demasiado nombre. ¿Y cómo uno va a leer un libro así? Desde que empieza a leerlo, hijo de fulano, hijo de fulano, hijo de esto. ¿Y qué es esto? Bueno, pues es un libro sumamente importante en el caso de los judíos, porque el que no se hallaba en esa lista no le daban porción de su heredad. Tan sencillo como eso. Pero ¿sabe qué me llama la atención? Que aunque muchos de esos nombres se mencionan allí y que no se detalla su vida, no se da una biografía, da a entender de que Dios conoce a cada quien. Aunque tu historia no la conozca el mundo entero, Dios te conoce a ti de principio a fin. Y tu historia es importante para Dios. Aunque el mundo no le interese quién tú fuiste en esta tierra, aunque pases como desconocido en esta tierra, en el cielo somos bien conocidos para el Señor. Pablo tenía esa confianza. Para ellos yo no soy ningún apóstol, yo no soy un grande de la época, pero yo soy bien conocido. Y yo sé quién me conoce. Yo sé quiénes me conocen y le doy la gloria a Dios por eso. Pero también dice Pablo, como moribundos. Para el ojo del mundo o del mundo secular, Pablo ya debía estar muerto inclusive ya. O estaba a punto de morir. A Pablo lo dieron por muerto muchas veces. Los apóstoles y los demás, ¿y qué le pasó a Pablo? Mira, hubo un terremoto en la cárcel. ¿Y qué pasó? Estaban cantando, ok. A Pablo que tuvo que ser colgado por una canasta. ¿Y qué pasó con él? En muchas ocasiones, de lo que él menciona anteriormente, tumultos y todo eso, Pablo lo dieron por muerto en alguna ocasión. Pero nada de lo que nos sucede es casualidad tampoco, hermanos. Yo estoy seguro de que hay momentos en su vida que usted recuerde ahora que diga, por poquito y pierdo la vida en esto. Por poco y pierdo la vida en un accidente. Mucha gente ha pensado en eso, por poco y de esta enfermedad o de estas cosas que tengo, pensaba que... Pero dice Pablo, como moribundo, o sea, no tienen como si estuviéramos casi ya muertos. Mas he aquí vivimos. Y yo le digo claro, si estamos aquí es por la gracia de Dios. No nos hagamos la mente de que vamos a tener 100 años, 150 y que en el nombre de Jesús vamos a superar a Matusalén. Salgamos de eso, hermanos. El día a día hay que darle la gloria a Dios. El día a día hay que servirle a Dios como si fuera el último día. Porque nuestros días solamente los sabe el Señor en esta tierra. Como castigados, mas no muertos. Y esto sí es fuerte, porque Pablo sí recibió muchos castigos. ¿Alguna vez ha recibido usted un castigo por causa del Señor? Pablo recibió azotes, él lo menciona anteriormente. Pablo pasó por muchas cosas, pero también él dice, en pocas palabras, estamos aquí. Estamos aquí. Y yo sé que muchos de los que estamos acá también, de alguna manera u otra hemos recibido muchos embates y muchas cosas, pero si Dios nos tiene con vida, esforcémonos por hacer y cumplir la obra y la misión por la cual Él nos ha dejado. No perdamos el tiempo, amados. Pablo está haciendo una serie de contrastes para indicar en pocas palabras que en cualquiera de esas circunstancias él seguía hacia adelante en su ministerio, en la obra. Va a haber honra, pero va a haber deshonra. Va a haber buena fama, pero va a haber mala fama. Nos van a considerar engañadores, pero Dios sabe que somos veraces.
Como desconocidos, no somos gente distinguida para el mundo, pero bien conocidos, donde deberíamos ser conocidos. Como moribundos, mas he aquí vivimos, por la misericordia de Dios. Como castigados, mas no muertos. En algunas ocasiones que Pablo tuvo el naufragio, él mismo tuvo que decir que habían perdido toda esperanza de vida. En la segunda carta a los Corintios, en el primer capítulo, él dice exactamente lo que estamos mencionando ahora. Ellos habían perdido prácticamente toda esperanza de vida. Y Dios, como él, a manera de metáfora, dice que Dios lo salvó de la boca del león. Que Dios lo libró, en pocas palabras, de un peligro mortal. Muchas veces. Y eso es, si lo traemos a nuestro tiempo, de cosas que podemos recordar. Pero yo soy de los que entiendo de que Dios nos guarda de cosas que ni cuenta nos hemos dado. Usted sale para un lugar y llega a su casa, pero usted no sabe si en ese trayecto alguien intentó hacerle daño. Y usted llega a su casa muy normal. Estamos aquí, gloria a Dios. ¿De cuántas cosas el Señor nos libra y ni cuenta nos damos? Por eso es que siempre va a haber motivo para dar gracias a Dios. Cuando un creyente me dice que yo no sé por qué voy a dar gracias, es que hay demasiadas cosas por dar gracias. Y el hecho de que estemos aquí es por su misericordia. Y Pablo ya va concluyendo diciendo: como entristecidos, mas siempre gozosos. Como personas que lo que dan es pena, como personas que están llenos de tristezas. Y evidentemente las cosas por las que vivió el apóstol Pablo no era para estar, humanamente hablando, gozosos desde la perspectiva del mundo. Pablo estar en cárceles, desvelo, y que dame otra vez. No, Pablo no estaba contento con los azotes ni nada de eso, humanamente hablando. Él habla de sus castigos, él habla de todo esto. Lo natural es que estuviera entristecido. Lo natural es que estuviera diciendo: ¿y por qué Dios me permite atravesar por estas cosas? Pero el mundo lo está viendo así. Y Pablo dice: como entristecidos, mas siempre gozosos. El gozo del Señor no está determinado por las circunstancias. No está determinado por si me está yendo bien o no. El gozo del Señor va más allá de lo que estamos viviendo. La alegría es un asunto momentáneo. Me llegó una buena noticia, perfecto. Pero el gozo es algo permanente, que usted puede tener gozo en momentos de tristeza y en momentos de alegría, porque no es el gozo suyo, es el gozo del Señor. Es fruto del Espíritu también, gozo, tener gozo. ¿Cómo se puede tener gozo? Si usted no es cristiano, pruebe a Cristo y verá, porque el Señor te da ese gozo que el mundo no te lo va a dar, aún en medio de las pruebas. Pablo podía decir: como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, porque Pablo, todas estas cosas que está mencionando es dando a entender cómo lo veían desde afuera y cómo él podía percibirse a la luz de lo que Dios le había dicho y lo que él podía contemplar del Señor. Como pobres, obviamente la Biblia no menciona que el apóstol Pablo era una persona con todos los recursos posibles, al contrario, él trabajaba humildemente haciendo tiendas de campaña y en todas las necesidades en las cárceles tenía que hermanos de otras iglesias que había plantado enviarle donativos. Pero dice Pablo: como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Pablo se esforzaba para ayudar a los demás. Nosotros tenemos muchos ejemplos en la Biblia de creyentes que aún teniendo todas las necesidades daban más allá. Así Pablo lo está expresando aquí. Porque el no tener mucho tampoco nos quita a nosotros la bendición de ayudar a los demás.
La ley misma decía que si alguna persona no tenía para ofrecer un cordero en la presentación de su niño o como sea, en los tiempos bíblicos o algún sacrificio, tenía que ofrecer un par de tórtolas y 2 palominos, como hicieron José y María con Jesús. De manera que la necesidad de la pobreza no te quita de usted ser de bendición a otro. Porque la misma Biblia dice ya en el ámbito de lo que damos para Dios como ofrenda, cada uno de como propuso en su corazón, según haya prosperado. Pero Pablo en su ministerio, aún teniendo muchas cosas o pocas cosas, su mayor deseo era enriquecer a muchos, pero en sentido espiritual. Porque Pablo no está hablando en sentido material, que él iba a los lugares y dejaba una fortuna a los de Éfeso, y le dejaba una fortuna a los de Colosa, y le dejaba una fortuna a los de Tesalónica. No, Pablo está hablando de que el mayor enriquecimiento que puede recibir una persona es recibir la palabra de Dios. Ese es el verdadero enriquecimiento. Usted puede enseñarle a sus hijos lo que quiera. Usted puede llevarlo a las mejores universidades del mundo. Usted puede llevar a sus hijos a cualquier parte del mundo. Pero si usted no le está enseñando la palabra, usted no le está enseñando lo más importante y lo que va a enriquecer el alma de esa persona, que es la palabra de Dios. Y finalmente dice, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Pablo hizo una recolección de cosas que decían de él para dar una respuesta a través de un contraste. Como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Yo pregunto, ¿qué usted quiere en esta tierra? ¿O qué usted anhela alcanzar o tener en esta tierra? En Cristo el creyente se convierte en heredero. En Cristo el creyente ha sido bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. De manera, mis amados, que aunque no tengamos nada en esta tierra, en el Señor lo tenemos todo. Qué pena que nos preocupemos tanto por alcanzar cosas en esta tierra, sabiendo que todo perece. Sabiendo que por más que alcancemos, al final, en un abrir y cerrar de ojos, todo se puede perder. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermanos, a través de este contraste, el apóstol Pablo nos está invitando a permanecer firmes y fieles a lo que Dios nos ha llamado. Sea que el mundo nos vea como entristecidos, sea que el mundo nos vea como moribundos, desconocidos y que tengamos mala fama y que nos vea como pobres, como no teniendo nada, persistamos en servir al Señor. Porque al final Dios cambiará todo lo que estamos viviendo aquí para bien y un bien eterno. Alabamos al Señor por esto. Vamos a orar a nuestro buen Dios y Padre. Y luego de que hagamos esta oración, quiero presentar un video donde hacemos un breve recuento de lo que Dios ha estado haciendo con nosotros como iglesia. El tiempo nos pasa y este es un llamado a permanecer firmes. Este es un llamado a seguir fieles en todas las cosas que tengamos que afrontar en esta tierra. Así que yo voy a orar y vamos a ver un video breve de nosotros acá como iglesia, con una canción adaptada a nosotros. Oremos. Señor, te damos las gracias. Gracias, Padre Santo, por darnos la oportunidad de compartir tu palabra y entender una vez más que no se trata de nosotros, se trata de Cristo. Gracias, buen Dios. Asimismo, rogamos para que las personas que están entre nosotros y que no te conocen, le puedas rescatar a ellos y puedan ver el mundo desde la perspectiva correcta. El mundo dirá lo que entienda sobre nosotros,
pero al final la opinión del Señor es la que cuenta, es la que vale. Como desconocidos, pero bien conocidos. Te damos gracias, Señor, porque hasta aquí nos has ayudado. Y esta iglesia bíblica cristiana Ebenezer, que se levanta como un candelero encendido en esta zona, ayúdanos a ser fieles y ayúdanos ahora a reflexionar en aquellos momentos en los que hemos servido en este lugar y en otros escenarios, que podamos motivarnos a seguir fieles a tu obra.